estamos en contacto ya con Margarita Stolbizer, exdiputada de GEN. Participó como testigo en la causa Vialidad y es alguien muy comprometida en el seguimiento de estas causas de corrupción del kirchnerismo. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo te va? José Luis Brea te saluda. Gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes, José Luis, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Margarita, y estuvimos viendo que en Twitter has estado haciendo algunos comentarios, pero queríamos preguntarte directamente a vos cómo habías visto esta reanudación del juicio. El abogado de Cristina, el principal de su equipo, habló 1 hora y media, tal como se preveía, apuntó a la nulidad de la causa, con muchos argumentos, pero creo que hay dos centrales, ¿no? Uno que es esto del forum shopping, si se eligió el juez y el fiscal, y el otro es que él dice que la justicia o la ley del arrepentido se está usando como un método de extorsión, ¿no? Como que están apretando a los arrepentidos. ¿Qué reflexiones te merecen estas acusaciones del abogado defensor? Sí, primero me parece que es importante aclarar algunas cosas. A Una ver. es que yo sigo el tema porque me parece que es imprescindible que todos estemos atentos a este proceso. Estoy convencida que esta es la causa de corrupción más grande que existe, si bien hay otras, hay muchas, ya hay una condena y otras pendientes. Esta causa es casi una radiografía del Mm. funcionamiento de la corrupción, porque recordemos que los empresarios arrepentidos, que para mí es el núcleo central de una causa que algunos llaman cuadernos, yo llamo arrepentidos, en ese núcleo central hay empresarios de la construcción, del petróleo, de distintas áreas, y demuestra justamente ese entramado y ese funcionamiento de la corrupción del kirchnerismo. Entonces no hay que perderle pisada, no hay que Ujú. sacarle la mirada de encima a esta causa, porque además siempre hay muchos intereses y esto es lo que está en juego. Lo que ocurre con el planteo de los defensores en esta semana es que vuelven a hacer lo mismo que llevan durante todos estos años, que hicieron en otras causas también. Todos son maniobras dilatorias, distractivas, artimañas, obstrucción de la justicia. Y hay que poner atención en esto, nunca hay un intento de ejercer el derecho de defensa, nunca hay un intento de mostrar inocencia. Todos son cuestionamientos tendientes a obstruir, marcar cuestiones procedimentales que son improcedentes. La legitimidad del juicio y todo lo que se ha hecho ha sido hasta convalidado por la Corte. Por lo tanto, tampoco estos planteos de nulidad Mm. van a tener ningún asidero. Respecto de estos dos puntos que bien vos marcás, por un lado, uno que es la idea del forum shopping, ellos dicen que se eligió prácticamente al juez. Bueno, no, esto no es así, si bien Diego Cabot, que es quien inicia la investigación Así como es. periodista, porque a él personalmente le llegan las copias de los cuadernos, habla con Stornelli y es a quien le entrega, pero todos sabemos perfectamente que se siguen los pasos normales. Bonadío, que es el primer juez que actúa, y este es otro punto a tener muy en cuenta, se ocupa de hacer además un chequeo de la información que tenían esos cuadernos. Por eso yo también insisto en que son muchas las pruebas, no son solamente los cuadernos. Los cuadernos o las anotaciones en los cuadernos fueron corroboradas en la causa a través de videos de filmaciones, por ejemplo, que confirmaban que ese auto había entrado y había entregado Claro. bolsos en la cochera de tal edificio, ¿no? Y Entonces, además eso sirve mucho. los empresarios ofrecieron dinero, no es que A solo... a eso, Claro, a claro. eso voy ahora. El otro punto, que es el otro argumento de de la defensa, cuando dice que los empresarios o los funcionarios, también hay empresarios y exfuncionarios arrepentidos, lo hicieron bajo extorsión. Bueno, miren, son los mismos que no hace tanto, que en el mes de noviembre pasado, hicieron lo que se llama el ofrecimiento de un acuerdo integral patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Es el reconocimiento de su participación en el delito, pero intentan reparar ese delito con un pago, con una suma, con un monto, digamos, con una dación económica, para quedar libres y quedar afuera. ¿Esto Mm. está permitido en nuestra ley? Sí, está permitido. Sobre todo se usa cuando hay víctimas directas y entonces la reparación económica que
ofrecen los autores de los delitos se sirve para reparar víctimas. Pero en este caso, la fiscal del caso, muy bien, respondió, acá no vendemos impunidad, Sí. no vendemos impunidad. Entonces no aceptó ese ofrecimiento, que insisto, es ofrecer una suma de dinero, un acuerdo de reparación económica integral a cambio de mejorar su situación procesal. Y la fiscal dijo Dijo no. que no. Ese Claro. acuerdo, ese ofrecimiento de acuerdo, implica reconocer el delito. Entonces basta con el argumento de la extorsión, que solamente es una maniobra. Todos los que estuvieron confesos lo estuvieron con propia voluntad y usando además una ley vigente, que es la ley del arrepentido, que pone en valor aquel que colabora, porque es la ley del colaborador eficaz, justamente para esclarecer los hechos. Margarita, ¿qué sensación te produce ver que algunos de estos empresarios, ya que estamos hablando de ellos, que están en esta causa, van a continuar siendo operadores de rutas, por ejemplo, ya con esta administración diferente que es la de Milei? Bueno, en realidad yo tengo sobre esto una opinión mala, negativa, no solo sobre los empresarios, sino que tengo lamentablemente, ojalá no fuera así, yo me equivocara, una opinión sobre el actual gobierno. El actual gobierno ha tenido en muy poco tiempo de gestión tanta cantidad de episodios escandalosos de corrupción que algunos cuando intentan comparar con el gobierno del kirchnerismo, que fue sin duda el responsable del mayor saqueo de la Argentina a través de 12 años de gobierno. Pero estos en 2 años de gobierno han Mm, hecho un desastre y son tan corruptos como los anteriores. No permitamos que se queden 12 años porque el desfalco de la Argentina va a ser tremendo. mm. Entonces, lógicamente, no hay en el actual gobierno ningún interés en purificar la gestión de gobierno, en depurar la gestión de gobierno, en erradicar la corrupción, sino que al contrario, se pelean y las internas entre ellos es para ver quién maneja los negocios que tiene el gobierno. ¿Vos pensás que hubo alguna especie de pacto, de arreglo con el kirchnerismo, como se sugiere muchas veces, o no pasa por ahí la cosa? Yo creo que hay permanentemente acuerdos con el kirchnerismo, lo hemos visto muchas veces, pero posiblemente el más peligroso de los acuerdos que está en danza es el de integración de la Corte. Mm, Yo creo que eso es algo a lo que apuestan fuertemente tanto el kirchnerismo como los funcionarios de Milei mm. hoy, porque eso podría ser un reaseguro del funcionamiento de nada menos que el máximo Tribunal de Justicia en la Argentina, que fuera mucho más en favor de ambos, Benévolo, de ambos, claro. porque ambos van a tener en unos años demasiadas cuentas pendientes en la justicia y entonces contar con un tribunal mucho más afín, sin duda que le sería posible. Yo reniego de todas estas cosas y la verdad es que siempre he intentado trasladar la idea de que el máximo Tribunal de Justicia, igual que los organismos de control, no pueden ser un toma y daca de compensaciones como en un clearing de que yo te doy a vos y me quedo con esto y este para tal bloque y este para el otro. Son lugares donde tiene que ir gente impoluta, prestigiosa, reconocida, que en la Argentina los hay y muchos, no tengo duda, pero creo que esto es uno de los pactos del kirchnerismo con Milei, no el único. Claro. Volviendo al tema cuadernos, vos decís, o te leí, te escuché decir que hay que tener paciencia para ver que se recuperen los bienes de la corrupción. Y por otro lado decís, bueno, la estrategia es dilatar. ¿Qué te imaginás cuánto puede llegar a tardar recuperar esos bienes? En el medio hay que decir que Cristina, por ejemplo, ya ha apelado algunos de los fallos que le embargaban bienes. Creo que una de las estrategias ha sido pasarle bienes a los hijos. Justamente sus abogados han dicho que si están en poder de los hijos no pueden ser embargados. ¿Te parece que finalmente se va a poder recuperar, aunque sea una parte, ¿no?, de eso que es fruto de la corrupción? Sí, sí, sí. Sí, 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 no tengo duda. No, no hablo de este juicio, el juicio de los arrepentidos de los cuadernos, que tiene una dimensión enorme y que el propio proceso va a tardar todavía muchísimo Claro, tiempo, sí, sí. entonces hablar de recuperar acá es difícil. Exacto. Pero Además este pensemos, esquema mixto, ¿no?, de audiencias por claro, Zoom, 2 por semana. sí. Claro, claro.
Muy, muy complicado, pero la pregunta tuya enfocada en lo que sí tenemos pendiente, que es el decomiso y ejecución de los bienes en la causa vialidad, primero creo que contamos con los dos fiscales que son excelentes y que son justamente los que están llevando adelante este reclamo. Ella va a tratar por todos los medios. Cuando en su momento hizo las transferencias a sus hijos, ya porque veía que se le venía encima esto, yo hice en ese momento una presentación invocando justamente que se trataba de algo fraudulento, era una maniobra fraudulenta y entonces hay que intentar que esto sea así, que efectivamente sea declarado de esta manera para que la ejecución pueda caer tanto sobre aquello que está en cabeza de ella propia como también de sus hijos. Esto a la larga va a ser así, pero Mm, vuelvo a decir que lo que a mí menos me anima o más me desanima son los tiempos de nuestra justicia. Siempre he sido muy crítica sobre el funcionamiento de nuestro sistema judicial claro. y las demoras, y esta es una de las consecuencias peores, más graves, por supuesto, que es la falta de poder ejecutar y recuperar los bienes, siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de corrupción, la víctima es la sociedad. La Claro. víctima es la sociedad a la que se la priva de todos esos recursos, entonces es tan imperioso poder recuperarlo. Hay O- mecanismos, confío en que se va a poder hacer, pero bueno, no son cosas hay que tan esperar. rápidas, ¿no? O como dicen en Estados Unidos, los contribuyentes. Bueno, Margarita, muchas Sí. gracias por tu visión de este tema y bueno, hasta una próxima ocasión. Sí, seguramente. Hasta pronto. Adiós, Gracias, hasta gracias. luego.